Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ariadna Rapoport, la subsecretaria de Bienestar Estudiantil. Le voy a pedir que abordemos 2 minutos más para el inicio de la actividad y le voy a dar la palabra al secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, Fabio Arce. Aguardamos 2 minutos. Solicitamos, por favor, que mantenga los micrófonos cerrados para lograr un conversatorio en el cual nos podamos escuchar todos y todas. Ahora, hola. Hola, Mauro, ahora sí te escuchamos. Entré por la computadora del nene mío ahora. Genial. Fabio, damos inicio a la actividad. Sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida, como lo hacemos en estas actividades que lleva adelante la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a través de nuestra Facultad de Derecho. Hoy el tema que vamos a abordar es conurbano y corona y COVID-19. La idea de esta charla, que más que charla nosotros vamos a pretender de que sea un conversatorio, y vamos a aprovechar a que tenemos a 2 directores de hospitales en zonas muy comprometidas del conurbano, como es la localidad de San Martín y Lanús. Lanús, vecino nuestro acá de esta parte del conurbano. Así que les voy a pedir que luego de una mínima introducción que van a llevar adelante cada uno de los profesionales que gentilmente accedieron a estar hoy y compartir con nosotros cuáles son las expectativas que tienen para enfrentar este flagelo que está dejando tantas víctimas y contagiados en nuestro país, que más allá de lo que significa mundialmente, de las pérdidas económicas y de vidas humanas, que existe ese debate entre lo que es la salud y la economía. En nuestro país, por suerte, comparado con la región, ni hablar con Brasil, que más allá de ser un país muchísimo más grande que el nuestro en cantidad de habitantes, es un desastre. Están llegando, ya han superado las 25.000 víctimas fatales, pero así todo, con Chile, con Perú, con algunos otros países de la región, nosotros estamos posicionados en una manera más conveniente en cuanto a contagios y pérdidas humanas. Así que les voy a presentar a quien primero va a iniciar una introducción, que es el doctor Alejandro Zayed, que es el director ejecutivo del Hospital Eva Perón, Intersonal General de Agudos de San Martín, y luego también nos acompaña el doctor Mauro Díaz, que es quien está a cargo de la unidad de pronta atención, denominada UPA 3 de Lanús. Así que, bueno, los invito a todos los participantes a que aprovechemos la presencia de estos profesionales para sacarnos todas las dudas, para saber qué se viene para adelante. Todos estamos hablando del pico de contagio, y me parece que acá tenemos actores esenciales, a quien, más allá de agradecerles de lo personal y de lo institucional su presencia en nuestra institución, en este espacio, les agradecemos como personal de la salud, porque ellos son los que están todos los días mano a mano, diríamos, conviviendo con situaciones riesgosas para su propia salud y la de su familia. Así que también vaya el agradecimiento por el hecho de estar combatiendo y un poco en la trinchera de este grave problema. Así que primeramente le voy a pasar la
la palabra a Alejandro Sayed, que es el director del Hospital Eva Perón de San Martín. Así que, Alejandro, contanos un poquito cómo viene esa parte del conurbano bonaerense. Bueno, Fabio, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto, Bueno. Alejandro. Bueno, no, primero, gracias por la invitación, realmente es un gusto hablar con ustedes y, bueno, poder transmitir, y después, bueno, agradecerle esto tus palabras, Fabio, en cuanto al tema de agradecimiento, que lo haga extensivo a todo el equipo de salud, porque sí, realmente se le está poniendo mucho, se le pone una cuestión más que tiene que ver con una especie de plusvalía al trabajo que cada uno hace profesionalmente. Y esto tiene que ver, bueno, con la exposición a un mayor riesgo que tenemos todos los que somos considerados personal esencial. Respecto a lo que tiene que ver con la pandemia, realmente es una cuestión inédita que no la vivimos nunca, a pesar de que, bueno, muchos de nosotros ya tenemos muchos años de médicos y tuvimos este tipo de experiencia en diferentes roles, tuvimos otras epidemias, como la epidemia, bueno, la última probablemente que sufrimos fue la gripe A, H1N1, no sé si se recuerdan, y bueno, antes tuvimos la del cólera. Yo cuando era estudiante teníamos, bueno, los inicios del HIV, y bueno, en todas esas epidemias se vieron cuestiones algo similares a las que se están viendo ahora, pero en la magnitud en la que se está viviendo esta experiencia, la verdad que nunca fue asistida. Y el tema más que nada que surge un poco de incertidumbre porque se está enfrente de una crisis que es una crisis de una respuesta no definitiva e incierta. Digamos, no tenemos una respuesta definitiva a esta crisis más que bueno, desarrollar escenarios potenciales de experiencias y a partir de ella, de esos escenarios, digo, empezar a tener ciertas cuestiones de respuesta que a veces son mejores y otras veces no tanto, en vista también a lo que pasó en otros lugares del mundo y a cómo fueron abordando esta misma experiencia que nosotros estamos abordando ahora. Digo que es una crisis de alguna manera incierta, porque cuando uno vive crisis, digamos, de algún tipo, qué sé yo, de inundaciones, o hay un terremoto, o hay un choque de un tren, son crisis sanitarias o son crisis hospitalarias que uno sabe qué hacer y sabe cómo moverse y sabe cómo dar respuesta y qué es lo que va a venir después. En este caso, uno está viviendo de alguna manera una crisis grave, por lo que significa una enfermedad infectocontagiosa de alta contagiosidad, y que si bien el número de muertes no es tan significativo en relación al número total de casos, en realidad, al ser tan alto el número de casos, el número de muertes termina siendo significativo en la población general. Por eso es que se van instrumentando cuestiones que tienen que ver con políticas hospitalarias y políticas sanitarias. Cuando hablamos de políticas sanitarias, tienen que ver con políticas regionales, provinciales o nacionales, para tratar de enfrentar y abordar lo mejor posible esta epidemia. Creo que lo mejor que se hizo en principio es la decisión inicial, para algunos un poco temprana, pero digamos que mayoritariamente para todo el equipo de salud fue la mejor política que se tomó y decisión que se tomó, que fue la cuarentena, ¿no? El aislamiento obligatorio, preventivo, que tomó el gobierno nacional, y a partir de eso tuvimos una, digamos, postergación en la elevación de la curva, un achatamiento de la curva de contagios, lo que hace que nos dé un tiempo, la verdad, maravilloso, como para poder prepararnos para enfrentar este tipo de epidemia tan agresiva, en un sistema sanitario que también no estaba preparado para dar una respuesta a un pico como se vio en otros países. En otros países lo que se vio fue un pico temprano, exponencial, en una curva de contagios fenomenal, que hizo que sistemas de salud aún mejores que el nuestro, por ejemplo el sistema italiano o el español, no pudieran dar
capacidad al gran número de contagios y por eso tuvieron ese desborde en el sistema sanitario. Nosotros, a partir de la implementación de la cuarentena en un momento de contención de crisis, hace que el sistema sanitario pueda irse preparando. Me refiero concretamente a la preparación y adecuación de áreas específicas para respiradores de pacientes, para la adquisición de insumos necesarios, para la contratación de personal para la contención de gran número de pacientes. Miren, en mi hospital tenemos áreas, por supuesto es un hospital interzonal de alta complejidad, es el hospital más grande y de cabecera de toda la región noroeste, y estamos prácticamente triplicando el número de camas de terapia intensiva y poniendo a tono al personal y entrenándolo al personal, tanto sea personal de planta como de guardia y residencia, para poder asistir a esta enfermedad. Este tiempo de 2 meses, digo, fue por eso inestimable, es maravilloso como y que nos dio la posibilidad de poder preparar el equipo. Y cuando digo preparar a todo el equipo sanitario, fue eso, adecuar protocolos, tomarlos, convencer a la gente, esperar a los insumos que lleguen, más allá de las tensiones que se pudieron haber generado, se fue preparando el sistema sanitario para esto. Y digo para esto porque justamente ahora, estas próximas semanas, bueno, ya tuvimos una alarma del Ministerio y se prevé que van a empezar a acudir la mayor cantidad de casos. Por eso es que, bueno, se está preparando el sistema sanitario de la mejor forma. Un sistema sanitario que ya venía alicaído en estos últimos, bueno, 4 años de la anterior gestión, realmente fue desastrosa y tuvimos realmente una incapacidad como para poder resolver muchos temas que ahora estamos mucho mejor preparados. Obviamente son un sistema sanitario que ya viene con algunas falencias y deficiencias a partir de la década del 90, en la cual se federalizó, entre comillas, el sistema sanitario, lo que fue una política muy, muy ruinosa para todo el sistema sanitario argentino. A partir de esta recomposición y la nueva administración y bueno, el nuevo gobierno en la provincia de Buenos Aires, se da esta posibilidad, a partir de estos días de preparación, de la adquisición de realmente, y muy importante, de mucho equipamiento, de presupuesto necesario para justamente la adecuación de áreas, y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, la adecuación y la preparación del laboratorio de biología molecular, de virología, donde estamos procesando gran cantidad de muestras de esta región de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, realmente estamos en un momento un poco bisagra en lo que tiene que ver al hecho de que van a llegar muchos más pacientes, lo que nos estaba comentando, bueno, en una reunión del Ministerio, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, era que, bueno, a partir de la próxima semana se estima que va a haber entre 1.500 y 1.800 nuevos casos diarios, con la necesidad estimada de internaciones de alrededor de 300 personas por día. Por eso es que todo el sistema sanitario está en alerta, está en alarma, con sus redes necesarias, con la necesidad de la agilidad del procesamiento de las muestras rápidamente para, en todo caso, la mejor intervención, ya sea de la internación o el aislamiento domiciliario o el aislamiento que se están generando en los distintos municipios, en escuelas, en clubes, en bomberos. Por ejemplo, en San Martín lo que se hace a partir del municipio es un aislamiento que es más efectivo. Sobre todo lo estamos dirigiendo a personas que viven en barrios vulnerados, en barrios populares, en los cuales uno, a partir de una ficha complementaria, la ficha epidemiológica que se hace, que es una ficha de censo social, se estima si el aislamiento puede ser efectivo o no. Y bueno, en ese caso dirigimos ese aislamiento a lugares destinados para eso a partir del municipio. Por eso, que en este caso en San Martín son bomberos, los bomberos de Ballester, bueno, algunas escuelas como la Escuela La Salle, y después internaciones de pacientes positivos
con síntomas leves o asintomáticos en, bueno, el CEMEF, que es el natatorio municipal, y el Club San Andrés, que es otro club zonal. También, bueno, tenemos cercano Tecnópolis, que tiene gran cantidad de camas, las cuales todavía no están siendo utilizadas, pero que se estima que sí, que van a ser utilizadas en ese sentido. Y después, bueno, la preparación de todo el personal sanitario, que, bueno, más allá de la preparación técnica, hay una preparación que tiene que ver con una preparación psicológica y de contención psicológica por el desgaste que esto produce o que va a producir, por la alta carga y densidad de trabajo, y también una carga extra emocional por la cantidad de gente que se prevé que se van a enfermar gravemente y que se van a morir. Hay una contención en el sentido también de una preparación psicológica a partir de los mismos equipos de salud mental, que están interviniendo activamente en los equipos de trabajo que más en contacto están con este tipo de pacientes. Así que bueno, lo que yo les quería comentar era esto: se está preparando todo el sistema de salud en todos los ejes, se está preparando desde tratamientos, también desde una línea de tratamiento con plasma, por lo cual a partir de una iniciativa de un tratamiento compasivo en los pacientes más graves, empiezan a hacer estudios, relevamientos con donantes que tuvieron la enfermedad, que fueron curados, y con la donación de plasma se puede hacer un tratamiento que aparentemente, por lo que los registros y las referencias que tenemos, es muy, o puede llegar a ser muy efectivo. Después otros tratamientos que no tenemos, aunque sí hay tratamientos que tienen que ver con antivirales y bueno, toda la batería de la contención con los respiradores y los antibióticos que habitualmente se utilizan para las neumonías comunitarias. Eso es un poco cómo se está preparando el hospital en cuanto a la infraestructura, en cuanto al personal, en cuanto a la aparatología y a la adquisición de todo el stock farmacológico necesario para intentar que esta crisis no se lleve puesto, o que no esté por encima de la capacidad de nuestro hospital y del sistema sanitario regional. No sé si tienen alguna pregunta. No, yo te propongo lo siguiente, Ale. Vamos a darle la palabra al doctor Mauro Díaz, que él nos cuente un poco el panorama de lo que es esta parte del conurbano sur, en lo que a él le toca actuar. Y después, ya sea a través del chat o van a pedir la palabra, vamos a habilitar los micrófonos y lo hacemos más dinámico, si te parece. Perfecto. Así Bárbaro. que, Mauro, te paso la palabra. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. No sé si me escuchan ahí. Dale. Bueno, mi nombre es Mauro Díaz. Entré como Ringo porque es la compu del nene mío, porque no pude entrar por el celular. Así que con esos problemas tecnológicos, bueno, al fin después ingresé. Bueno, yo soy, como bien dijiste, director asociado al Hospital Evita de Lanús, que ejerzo mi función de director ejecutivo en el UPA 3, que el UPA es una unidad de pronta atención, digamos, para de alguna manera resolver patologías agudas. Hay 18 UPAs en la provincia de Buenos Aires, que se articulan en la actualidad por un director general que se llama Walter Paz. Esto empezó a ocurrir con la nueva administración, con lo que pasó en la administración anterior. Algo de lo que decía Alejandro era que hubo un desguace, digamos, directamente, esa es la palabra, en particular de los UPA, si bien fue en los hospitales, pero en particular, y bien marcado fue en los UPAs, en donde hubo una clara intención de directamente cerrarlos,
y de esa manera, digamos, lo que hicieron, lo que llevaron a cabo fue que los UPAs perdieran autonomía, digamos, no cuentan con fondos propios, o sea, yo dependo del Hospital Evita de Lanús, con el cual estoy, pero digamos que dependo de las compras, están centralizadas en el hospital, y luego de las compras que hace el hospital, me envían los materiales a mí. Hubo como un cambio con esta gestión, la verdad que recibimos muchísimo material, barbijo, camisolas, máscaras, etcétera. Estamos bastante bien preparados para la atención. Tuvimos que, de alguna manera, reformular el UPA, porque tuvimos que poner salas de aislamiento, y bueno, y también contar con respiradores para, en caso de tener que poner en RM a algún paciente. Entonces nos equiparon con respiradores y todo el material correspondiente. La verdad que eso, digamos, de alguna manera nos da una seguridad como para poder recibir pacientes COVID. De hecho, ahora estamos articulando entre el UPA de Avellaneda, Quilmes y el nuestro, con lo que es de público conocimiento, con las infecciones en Villa Azul, digamos. Los pacientes son derivados al UPA de Lanús, y al Sanatorio Antártida, en Capital Federal. Eso se puede lograr siempre y cuando, digamos, haya intención y voluntad de hacerlo, ¿no? Que en la administración anterior eso dejaba mucho que desear. Mi vida hospitalaria, digamos, transcurrió a través del Hospital Evita. El Hospital Evita siempre, nunca anduvo, digamos, bien, pero en los últimos 4 años fueron catastróficos. La dirección, que no era del hospital, la dirección vino de afuera, digamos, o sea que no eran médicos del hospital, ni habían formado parte de ningún servicio. Se hicieron cargo de la administración, y bueno, y la verdad que fue bastante doloroso, digamos, ver el deterioro del hospital. Habrán visto las noticias, o sea, se cayó un camillero y un paciente por el ascensor, violaron una menor en el 3er piso, se inundó el quirófano. La verdad que todo esto salió en los medios públicos, digamos, nacionales, directamente. Un hospital con una historia bastante importante en varios servicios, digamos. La verdad que fue, como decía antes, bastante doloroso ver el deterioro que hubo en tan poco tiempo. La administración que me tocó a mí ahora, digamos, en el UPA, que comencé hace 2 meses, 3 meses más o menos, está muy respaldada por todo lo que es la provincia, por el viceministro Nicolás Kepler, que está presente, digamos, es un ministro, es el ministro, y de esa manera, digamos, el trabajo se hace mucho menos dificultoso. Después, con respecto al UPA, digamos, como decía antes, nosotros no podemos tener pacientes mucho tiempo, no más de 24 horas. Lo que se hizo fue articular con el municipio los centros de aislamiento que tienen, y tratar de derivarlo rápidamente, digamos, para los centros de aislamiento que hizo el municipio. De esa manera, evacuar rápidamente, digamos, los pacientes posibles COVID, los sospechosos. Me refiero al municipio de Lanús. Eso se hace en reuniones semanales, y bueno, y como todo, ¿no? Hay una puja, hay, digamos, una lucha por ahí de poder entre lo que es el municipio y la provincia, pero nosotros estamos acompañados por el doctor Luis Parrilla, que es el director de la zona sexta, que bueno, que nos da una mano muy importante.
después, con respecto a lo más técnico por ahí de pacientes COVID, de lo que es en sí Lanús, el sábado tuvimos los primeros 4 pacientes en Villa Jardín que dieron positivo. Bueno, y probablemente se haga algún dispositivo como para hacer un testeo masivo en ese lugar, digamos. La verdad que nosotros, digamos, de lo que es de Villa Jardín o Villa Diamante, que es donde el área de influencia de Lupa, son los únicos 4 casos que tuvimos que fueron a Lupa. Sí sé que hay otros, digamos, pacientes que fueron a su obra social y, ¿cómo es? Se derivaron a través de ella, digamos, no pasaron por el UPA, pero sí también son del mismo lugar. El fenómeno que ocurre, como todos saben, en el conurbano son digamos, las diferentes localidades que están muy aledañas. Nosotros en el UPA tenemos a 10 cuadras Villa Fiorito, que, bueno, que pertenece a Lomas de Zamora, pero nosotros somos del municipio de Lanús. Y lo que ocurre es que cuando aceptamos, o viene a consultar un paciente de Villa Fiorito y puede ser un sospechoso COVID, no se puede derivar a los centros de aislamiento del municipio de Lanús. O sea, de esa manera tenemos que articular con el municipio de Lomas de Zamora para tratar de realizar la derivación hacia un centro propio que tenga Lomas. Y no sé, Alejandro, pero en mi caso en particular, bueno, las obras sociales, digamos, de alguna manera, como que se retiraron, por decirlo de alguna manera más o menos amigable. Digamos, hay muchas obras sociales que no aceptan pacientes o no aceptan derivaciones. Esto, digamos, pone de alguna manera en el centro de atención a la salud pública y la importancia de la salud pública, porque si no estuviese la salud pública, hay muchos pacientes que quedarían a la deriva, siendo que tienen obras sociales. De alguna manera el sector público se hizo cargo de toda esta situación y la verdad que se está resolviendo hasta ahora, se está resolviendo muy bien. Como decía Alejandro, no estamos todavía en el pico, o no estamos en el epicentro de la pandemia, pero bueno, con los movimientos que hubo y el tiempo de espera que nos dio la pandemia para equiparnos y prepararnos para posibles episodios, fue muy, muy bueno. Digamos, la medida tomada por Alberto Hernández, en donde rápidamente, me estoy por quedar sin batería, creo. Rápidamente, con pocas víctimas y con pocos casos, puso la pandemia, digamos, o sea, puso la cuarentena. Así que bueno, no sé si algo más, Fabio. Muchas gracias, Mauro. No, está bien. La idea de este encuentro es generar 2 o 3 disparadores y ver si entre los presentes existen inquietudes puntuales que estén al alcance de que ustedes los puedan evacuar. Así que, bueno, vamos a ver si alguien quiere realizar una pregunta, la puede hacer por el chat, o directamente hay una herramienta que se llama Reacciones en la plataforma. Ustedes marcan ahí y nosotros vamos a poder ver desde la coordinación para abrirle el micrófono. Así que, bueno, la verdad que voy a aprovechar yo y arranco primero. Me parece que tanto lo que comentó Alejandro en primera instancia como vos, Mauro, el paisaje
respecto de aquellas personas que están excluidas de los servicios básicos, sobre todo de salud, es parecido, digo, tanto en la zona de influencia del Hospital Evita de San Martín como en Lanús. Cuando hablamos de Fiorito o de algún barrio también circundante a Lupa, todos pasamos por ahí y lo vemos cotidianamente. Si la disparada del contagio fuera en forma inminente y de una proyección extraordinaria, ¿ustedes creen que podrían de algún asistir a la gente que empiecen a derivar a los centros que están a cargo? Bueno, te contesto. ¿Me escucha? Sí, 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 perfecto. Se van haciendo estimaciones y escenarios de acuerdo a los números que se vienen dando, con los detalles epidemiológicos y las proyecciones de curvas. En este caso, como viene en la mano, vamos a estar en condiciones de absorber la demanda, siempre y cuando se sigan sosteniendo también las medidas de aislamiento. Es decir, a pesar de todas las medidas de aislamiento, digamos, en condiciones, pero en la máxima tensión, el máximo estrés. Quiere decir que sí, que se va a poder absorber la demanda de estos 300 a 400 casos que nos decían el otro día del Ministerio. También, ¿no? Como les decía, estresando y tensando el sistema, para lo cual, bueno, se viene preparando. Nos venimos preparando también, y es lo que un poco no dije antes, pero desde el sistema del personal estamos haciendo grupos de cortes para trabajar en lo posible en grupos. Es decir, que hay un grupo que está activo, trabajando, digamos, en la primera línea, y hay un grupo de reserva, porque sabemos que ese grupo que está en la primera línea va a tener bajas, es decir, va a haber contagios, como se dice, transmisión de los pacientes a los profesionales o al equipo de salud. También contagios transversales, que es lo que nos vino pasando en este último tiempo y en el que tuvimos que superar algunas fugas y escapes en el sistema. Pero bueno, preparando el equipo de reserva para que justamente no hacer agua en el momento del pico. Es decir, que hay grupos de corte trabajando y grupos de corte esperando para cuando tengamos algunas bajas en el sistema sanitario. Como te decía, se está preparando en muchos aspectos. Por cómo viene la mano, estimamos que sí, más allá de lo que decía nuestro compañero, que sí, que el sistema o el subsistema privado, que tiene que ver con prepagas y obras sociales, no en todos los casos, pero sí, tuvimos un retiro de eso. Y bueno, por eso es que se hace imprescindible y fue, la verdad que muy, muy oportuno que en este caso el Estado esté presente de la forma que está presente. Creo que de otra manera no hubiéramos tenido esta posibilidad y el escenario sería totalmente diferente. Un poco el reflejo de lo que está pasando en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, digamos, estados y escenarios lamentables. Acá no tuvimos el pico en el sistema de salud, sobre todo en el sistema de salud público. Nosotros la experiencia que tuvimos desde bueno, de la zona norte, noroeste, es que tuvimos una especie de camino parecido a lo que ocurrió en Cava, donde los primeros contagios se hicieron en las zonas quizás más acomodadas, sociales y económicamente hablando, San Isidro, Vicente López, Ballester, bueno, grupos en San Martín, en donde se sobrecargó primero el sistema privado. El sistema público es donde ahora se va a poner a prueba porque estamos teniendo los primeros relevamientos de que en los barrios populares está lamentablemente prendiendo la enfermedad como prendió en Villa 31 y un 11-14 en Cava. La semana pasada se hizo
en los barrios, digamos, más populares y vulnerados de San Martín, el plan Detectar, el programa Detectar, que es un poco el rastrillaje, sector por sector, manzana por manzana, pasillo por pasillo, de los síntomas y signos de los pacientes o de las personas que allí viven, y se hicieron los hisopados de los pacientes o de las personas que tenían síntomas. A partir de ahí se pudo deducir una tasa de contagiados que por ahora es baja, pero que, como vimos que pasó en los barrios más postergados de la capital federal, tiene un ascenso muy repentino y muy rápido porque las condiciones sanitarias son muy precarias y la posibilidad de aislamiento efectivo de estas personas es inútil, o sea, no se puede dar. Por eso es que pasa esto, ¿no? Que la multiplicación por la contagiosidad que tiene el virus, la multiplicación va a ser muy fuerte. Y bueno, es por eso que vamos a tener esta ola de demanda en el sector público en la próxima semana. Se estima que va a ser la próxima semana cuando vamos a encontrar la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Hola Alejandro, ¿cómo andás? Te voy a hacer una consulta más de índole personal. Con respecto, esta semana se habló mucho del tema del estrés, de la angustia. Quiero saber cómo los médicos y las médicas, las personas que trabajan, el personal de salud, ¿cómo hace para sobrellevar todo ese tema del estrés? ¿Tienen grupos tipo con psicólogos, psicólogas, hablan entre ustedes? Porque entiendo que es muy difícil también acercarse a la familia, entonces por el tema de que van a trabajar, entonces capaz que pierden un poco de contacto con la familia. ¿Cómo se maneja todo esto? Que mucho no se habla, no se cuenta. Alejandro, Mauro, ¿quiere contestar? No sé, te cuento un poquito. Tuvimos que improvisar, en principio, algunas medidas de apoyo desde equipos interdisciplinarios. En mi hospital, por lo menos, lo hicimos desde salud mental, en los cuales hay psiquiatras, psicólogos, pero también en interdisciplina con trabajo social y enfermería. Esos se arman equipos multidisciplinarios que en principio están a demanda de la gente que tiene alguna inquietud. Después nosotros intervenimos desde la dirección y después por una intervención mayor que se dio desde el Ministerio de Salud y desde la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, en las cuales ya se nos indicó precisamente que teníamos que tener ese tipo de intervención, porque obviamente estamos, por supuesto, enfrentando una cuestión preocupante, desconocida al mismo tiempo, y donde ya vimos que había en un buen sector de nuestros compañeros y compañeras mucha incertidumbre, angustia, por no poder, digamos, afrontar de la mejor manera o por no creer que puedan afrontar de la mejor manera esta crisis. Pero sí, en lo personal, bueno, lo que me toca a mí como director de un hospital muy grande, bueno, primero tener la ayuda de muchos compañeros que están en la misma sintonía. Esto es un trabajo en colectivo y que lo vamos haciendo día a día, y tratar de conducir esa propuesta, digamos, no esperar la demanda de nuestros profesionales, de nuestros enfermeros, de nuestra persona de limpieza, de nuestra gente de nutrición, gente de mucamas, no esperar eso sin intervenir directamente en los sectores para afianzar, en todo caso, a partir a veces de la capacitación, y a veces desde la contención, y a veces desde los permisos y desde las licencias que tenemos que dar para que cada persona pueda no enfermarse más o no estar en una mayor exposición psicológica por esto que viene. Bueno, no sé si sí, discúlpame, Mauro, sí. Sí, con respecto a tu pregunta, digamos, la incertidumbre que causa
La pandemia esta, la verdad que generó bastante angustia y ansiedad en los trabajadores de salud. Nosotros en particular, bueno, el hospital tiene una historia muy grande del servicio de salud mental, o sea, tiene un dispositivo como para de alguna manera albergar a los trabajadores de salud que sufran de alguna de estas consecuencias. Yo en particular en el UPA no he tenido, digamos, grandes episodios. Lo que sí se hizo un comité de crisis, que fue una recomendación del ministerio, que bueno, que en los hospitales grandes, me imagino Alejandro lo debe tener, se hacen en todos los hospitales, un día a la semana, y creo que ese es el verdadero lugar, digamos, de donde de alguna manera se van limando asperezas y ciertas dudas, sobre todo de repetir, de alguna manera de cierta falencia, que es el miedo que genera en el personal de salud, ¿no? Y tener en cuenta también que cuando empezó la pandemia, o cuando recién se empezó a mover un poco más, el 20% de los infectados COVID eran personal de salud. Hoy estamos en la provincia en un 16%, o sea, bajó. Yo creo que a expensas del aumento de otros pacientes, pero bueno, el tema y la angustia siempre está latente, digamos. Todos tienen familias, la incertidumbre que provoca cualquier paciente puede ser COVID, o sea, llega alguien con un infarto y lo primero que se toma como protocolo es COVID, hay que atenderlos con el equipo de protección personal, y eso genera mucha angustia. Esto, nuevamente digo, lo de Alberto de tomar la iniciativa de hacer la cuarentena y dar tanto tiempo, nos dio tiempo también a hablarlo, creo que eso es muy importante, y no generar tanto caos, ¿no? Porque realmente hay, cada cual con su esquema cerebral puede hacer lo que puede hacer, y hay gente que lo toma de una manera y otro que la toma de otra, y hay episodios, o hubo episodios, digamos, bastante comprometidos de personas que hicieron crisis de angustia. Y bueno, y lo peor que puede pasar en este tema, si en una catástrofe como ocurre ahora, es sumar víctimas, o más víctimas a las víctimas que ya tenemos, ¿no? Entonces, desde la coordinación UPA hay un dispositivo que es una ambulancia, que donde ocurre un episodio, digamos, un evento, ellos se acercan y de alguna manera, en agudo, te dan una mano para la gente que está sufriendo, ¿no? Este tipo de crisis. Bueno, pues les voy a leer una consulta. Diego Martín Denis pregunta, ¿qué perspectiva ven para el futuro inmediato en cuanto al alcance de la pandemia? Y si consideran que la cantidad de recursos inmateriales podrían verse sobreexigidos. Mauro, Alejandro. Bueno, un poco lo veníamos charlando, perdón. El sistema va a estar estresado, va a estar en tensión. En principio hay que prepararlo en función, me parece que no tanto a los insumos, porque eso realmente estamos abastecidos, realmente estamos estoqueados bien, por lo menos en referencia a los hospitales bueno, a mi hospital y a los hospitales de nuestra región, tenemos los depósitos llenos, realmente estamos ubicando material de elementos de protección personal y aparatología en sectores, y reubicando en sectores que los estamos usando como depósito, preparándonos realmente para una fuerte demanda. Por eso yo estimo que por como viene la mano en cuanto a la asistencia de personas infectadas, vamos a estar con los elementos y aparatología bien en pie, con el número de camas también apropiado. Lo que uno está haciendo hincapié desde las últimas semanas es respecto a los cuidados y la protección personal para evitar los contagios transversales del equipo de salud. El equipo de salud, bueno, como tantas otras profesiones y gremios, digamos, está precarizado y hay pluriempleo, tanto en médicos como enfermeros, lo que hace que vayan de un lugar a otro trabajando, hospital, clínica, consultorios, salas periféricas, lo que hace a veces difícil que solamente el cuidado tenga que ser o pueda ser de una sola institución.
Entonces el cuidado que venimos indicando que se tiene que hacer es en todo momento, por supuesto en los momentos de asistencia a las personas, pero también en los momentos de refrigerio, de almuerzo, en los office médicos y de enfermería, donde se hace obligatorio el uso del barbijo quirúrgico, de las antiparras, donde el aislamiento tiene que ser obligatorio y realmente efectivo. De hecho, tuvimos que adecuar el comedor, por ejemplo, y los office para que no haya más de 1 o 2 personas por mesa redonda, grande, que es donde habitualmente se almuerza. Bueno, todo ese tipo de cuidados, porque la experiencia que tuvimos en estos últimos 2 meses es que al ser tan contagiosa, tuvimos que muchas veces dar licencias y cuarentenear, como le decimos ahora, a algún personal, a mucho personal, que hizo a veces resentir la posibilidad del aumento del número de camas. Como les decía al principio, y Mauro lo decía también, el hecho de haber tenido ese tiempo de preparación nos hizo un poco más profesionales en cuanto a la cuestión infectológica y epidemiológica, como para interpretar cómo es bien esta enfermedad y, bueno, no cometer errores que nos hacen llegar mejor preparados a este momento. Por eso creo que es un poco en respuesta a la pregunta que nos habían hecho. Sí, sí, mirá, yo te puedo, digamos, dar fe de alguna manera de la cantidad de insumos que entregan y la provincia del stock que tiene. Hay un hospital acá en La Plata, yo vivo en La Plata, hay un hospital que es el Hospital del Dique, en donde el lunes que fue feriado, todos los lunes nos estoquean con material, y este lunes, como fue feriado, no pudieron llevarlo, me llamaron para que vaya a buscar, y bueno, la verdad que tienen mucho material. Yo en el UPA estoy sobrado, pero la realidad mía no es la de Alejandro o la de Maroni, que es el director del Hospital Evita de Lanús. La realidad mía por ahí, no digo que sea más holgada, pero sí tengo de alguna manera tiempo como para pensar. Lo que no tienen los hospitales, digamos, que el hospital de alguna manera se tuvo que cambiar toda la fisonomía, y eso es muy complicado. Y con respecto a algo de lo que venía diciendo Alejandro, que no me quiero olvidar, nosotros implementamos rotaciones en los trabajadores de salud, que bueno, que las rotaciones fueron bastante complicadas, porque además, que hay una pregunta por ahí, porque además del desguace material que hubo de los UPAs, también hubo mucha pérdida de capital humano, o sea, de recursos humanos, y digamos, en turnos donde tenía que haber 4 enfermeras, tenemos 2, y bueno, y tenemos que lamentablemente, de alguna manera, contar con la buena voluntad de ellas y que hagan el turno una semana, y la otra semana la hace la otra. Lo mismo ocurría con los médicos teníamos un solo médico clínico de guardia por día, y algún día por la noche no había. Hoy en día se completó el plantel, o sea, en el UPA 3 en particular hablo, hay 2 médicos clínicos de guardia y un pediatra. Y con respecto al material, yo creo que, digamos, la provincia hizo lo máximo que puede hacer. Si ocurre lo que ocurre en Europa, no hay material que aguante. Sí, de alguna manera transmitir la tranquilidad que sí estamos bien estoqueados, como decía Alejandro. Perfecto. Rubén consulta, ¿cómo creen ustedes que se va a desarrollar la curva ascendente? ¿Cómo se va a desarrollar la curva ascendente? ¿En forma más o menos aplanada o en la llamada forma exponencial? Bueno, según lo que... no sé, Mauro. No, yo iba a decir que yo de eso mucho no opino, porque, digamos, vengo del palo de traumato, y la verdad que es bastante complejo y es algo bastante técnico y específico, así que
le doy vía libre a Alejandro. No, bueno, no, también, también yo no vengo del palo de la epidemiología, simplemente transmito un poco lo que nos dicen desde el ministerio, ¿no? Y los datos que tenemos desde estos últimos 2 días, desde nosotros nos estamos preparando para una curva ascendente rápida que no desborda el sistema sanitario. Es decir, no va a ser lo mismo lo que vivimos hasta ahora de lo que va a venir en las próximas 2 o 3 semanas. No va a ser lo mismo porque vamos a tener mucha densidad de atención, mucha intensidad en el trabajo, por cómo vienen los números y por cómo yo les transmitía, que vamos a tener alrededor de entre 1.000 y 1.800 nuevos casos por día en la provincia de Buenos Aires. Por cómo vimos estas últimas 48 horas, hay un achatamiento incluso de esa curva, cosa que es auspicioso. Como no hay un conocimiento tan acabado de la dinámica de la curva, son escenarios posibles. Nosotros estamos en un escenario, como se llama, optimista tardío, desde el punto de vista epidemiológico, que hace que tengamos una curva que va a ascender rápidamente, pero que no va a llegar a un pico, digamos, de tal importancia como para sobrepasar el sistema sanitario. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar segmentar que la curva no sea tan pronunciada, cosa de, bueno, sostener el trabajo durante unos cuantos meses, pero que no esté desbordado el sistema sanitario y no tengamos que, lamentablemente, elegir, como pasó en algunos países europeos, a quién uno asiste y a quién no asiste por no tener un respirador. A ese punto, por lo que entendemos, por lo que nos dicen y por lo que vemos, no vamos a tener que llegar, y esto, bueno, hace que la cuestión sea mucho más manejable y de alguna manera un poco más tranquilizadora, como decía Mauro, hacia la comunidad, que el sistema está preparado para eso. Tuvimos un inconveniente de conexión con Mauro, pero mientras tanto seguimos con las preguntas. Carlos Berns pregunta, en primer lugar, agradecerles a ambos el esfuerzo y el sacrificio al servicio de la sociedad. Y dos, hablaron del apoyo provincial que tienen los hospitales. ¿Tienen apoyo nacional en esta situación? Contestá y después te hago la otra consulta si te parece. No sé si estoy yo primero. No, Mauro no está, Alejandro. No está. Se acaba de dar la conexión. No, en principio nosotros trabajamos coordinadamente con el Estado nacional, provincial y municipal. Por supuesto que la mayor asistencia en los hospitales provinciales es desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Ministro de Salud, Daniel Goyam, donde se determinan las normativas y directrices de el sistema, de cómo acude el sistema sanitario en esta crisis. Desde el punto de vista nacional hay programas específicos, por ejemplo que yo les comentaba, el programa Detectar, en el cual también se articuló con el sistema provincial y municipal. Y desde lo municipal, que entiende más la asistencia del primer nivel de atención, algunos municipios tienen hospitales también zonales. Bueno, lo que intentamos es generar una buena red de atención donde no se superpongan las tareas, donde no nos pisemos y donde no tengamos, a partir de esa eventual superposición, digamos, un desgaste en los productos. Es decir, que no tengamos nosotros y podamos optimizar bien los recursos que tenemos en cada sector. Pero, en definitiva, nuestra mayor asistencia en cuanto a recursos humanos, aparatología e insumos es del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la segunda consulta. Mauro ya está conectado. La segunda consulta es, ¿tiene una acción de recupero contra las prepagas o obras sociales sobre atención a sus afiliados? Mauro, habilita el micrófono. Dale. Mirá, yo
La verdad que, digamos, de alguna manera soy medio crítico sobre las obras sociales y sobre las prepagas. Yo apuesto a un sistema de salud estatal, digamos, o de seguro social, como ocurre en Italia o España o Inglaterra, en donde sea equitativo, ¿no? Donde haya equidad. A mí me parece que hubo un retiro de las obras sociales y las prepagas, no de las más grandes, que no podrían hacerlo porque tienen muchos afiliados, pero sí de las más pequeñas, que ahí hay falta un poco de regular y de poder de policía del Estado y que se hagan cargo de sus pacientes, ¿no? El Estado de ninguna manera debería subvencionar o financiar las obras sociales. Esto es una lucha que ocurre hace mucho tiempo. En los hospitales, estoy hablando en otro tipo de patologías y eso, hay una especie de recupero, pero me parece que deberían ser un poco más agresivos. Y de hecho, creo que en los hospitales públicos podrías, digamos, ser competencia real de varias obras sociales, ¿no? Que la prestación que da un hospital público es mucho mejor que prestaciones que dan en clínicas privadas. Pero bueno, esa es una opinión bastante personal mía, ¿no? Sí, Alejandro. en relación al recupero, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. No, sí, en relación al recupero, bueno, yo estoy bastante en línea con lo que dice Mauro. En relación al recupero, sí, hay mecanismos, mecanismos institucionalizados de oficinas de recuperos, que se llaman SAMO, en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, de alguna manera a partir de algunos trámites burocráticos se recupera algunos costos, no todos, a las obras sociales y las prepagas por la asistencia de sus pacientes. Por otro lado, hay otros programas nacionales como el Plan PASES, se llama ahora, que era el Plan Nacer anteriormente, en el cual también hay, a partir de el informe, la nómina y la atención de esos pacientes, la Nación, a partir de eso, aporta también al sistema público provincial. Pero como un poco decía Mauro, y yo estoy en línea con eso, creo que bueno, nosotros estamos muy involucrados con la salud pública y la entendemos que el sistema único de salud es el sistema, digamos, que hace que la atención a un paciente sea igualitaria, equitativa, de excelencia, y que no sea mercantilizada. Es decir, que todo lo que se tiene que hacer y todo lo que se hace en el sistema público de salud es lo que se debe hacer y no se toma a la medicina como un producto, como una empresa, donde tiene que haber un margen de ganancia, donde no hay prestaciones. Entonces, bueno, uno debería ir hacia eso, no hacia un sistema de seguro médico, como proponía el anterior gobierno de la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que era un verso fenomenal, de mercantilización del sistema de salud, incluso el público, y ir a un sistema único o un sistema integrado de salud como en tantos países, incluso en países no socialistas como Gran Bretaña o Portugal. Pero bueno, eso es un debate que está buenísimo darlo, que nosotros lo militamos, o por lo menos el grupo en el que yo participo, que tiene mucho arraigambre en la salud pública, en los sistemas públicos. Vamos con las últimas dos consultas. Muchas gracias por sus respuestas. Daniela pregunta, ¿cómo es el protocolo de aislamiento si das positivo al COVID? Si da positivo el COVID. Sí. ¿Cómo es el protocolo de aislamiento si das positivo al COVID? Bueno, no sé si Mauro querés contestar o... Dale. Bueno, Primero y principal tenés que dar el estatus clínico del paciente, ¿no? Tener el estatus clínico del paciente, que puede ser leve, moderado o severo. Obviamente el paciente moderado y severo se debe de alguna manera ya directamente ingresar, o sea, internar en un hospital de
de alta complejidad, por la patología que pueda llegar a tener, dificultad respiratoria o neumonía, que da como consecuencia la dificultad respiratoria. En el caso, que son la mayoría, gracias a Dios, que son los leves, que son más o menos el 80% de los casos, en esos casos lo que se hace, digamos, si el paciente ingresa y es COVID positivo, lo que se hace es firmar una declaración jurada si el paciente se puede aislar en la casa. La verdad que la declaración jurada y lo que pide, digamos, para aislarse en la casa es bastante engorroso y obviamente en donde estoy yo, digamos, no, o sea, donde es efector el UPA, no tiene las condiciones dadas. Por lo tanto, cuando recibimos un paciente COVID positivo, se aísla en los centros de aislamiento, que se llaman, que son dispositivos que hicieron el municipio, a través de una bajada de una financiación de Nación, en gran mayoría, en donde tienen camas, digamos, donde se pueden aislar, siempre y cuando el paciente no se pueda aislar en su domicilio. Esto lo quería remarcar. Entonces, la verdad que tienen gran importancia, digamos, porque tienen gran impacto estos centros de aislamiento, porque descomprimen de sobremanera al hospital público, o en mi caso, al UPA. Pero bueno, ahí entra, como decía antes, una puja política entre el municipio y la provincia. En el de Lanús pasa algo que no pasó nunca, que fue que el partido político que está gobernando la provincia es distinto al partido político que está en la intendencia, porque siempre fueron del mismo partido, tanto intendencia y gobernación, y bueno, de alguna manera hay algunas variables que no se pueden, que no están estandarizadas, que son los menores. Los menores no se pueden derivar en esos polos de aislamiento. Los menores, sobre todo de 15, 16 y 17, y se complica porque hay que mandarlos al hospital público, por ejemplo, y en el hospital ocupan una cama en donde podría haber un paciente que realmente la necesite. Pero básicamente el recorrido del paciente COVID, digamos, es ese. Se hace el hisopado y el caso sospechoso, se hace el hisopado, y si se puede aislar en la casa, se aísla en la casa hasta el resultado, o si no, tiene que ir a un centro de aislamiento. Luego del resultado, ahí, si es negativo, obviamente ya está, y si es positivo, se completa la internación por 14 días en el centro de aislamiento, o si se puede ir en la casa, y se hace un nuevo hisopado, más o menos al día 14 y al día 16, y si esos dos hisopados son negativos, el paciente ya había cumplido el periodo de enfermedad, ¿no? Alejandro, ¿querés agregar algo? No, bueno, es exactamente eso, ¿no? Y lo que se hace, lo que estamos tratando es de tener los resultados de las PCR lo más rápidamente posible, así destinamos a estos pacientes positivos, o bueno, si son negativos los sacamos rápidamente de los centros de aislamiento. Nosotros tenemos, bueno, la ventaja en San Martín de que es el mismo partido político, así que ahí tenemos una mejor conexión. Y bueno, en el caso de que son menores, acá lo que se hace es hisopar al adulto. Por ejemplo, si hay un niño sospechoso de corona, se sospecha a la madre o al tutor que se aísla con el niño. Eso es lo que estamos haciendo. Y como dice Mauro, nosotros también tenemos el problema de que, como yo lo decía al principio, a partir de una encuesta que nosotros hicimos y adosamos a la planilla, digamos, de epidemiológica, habitualmente no podemos aislarlos en los barrios. No tienen condiciones porque no tienen baño privado, porque comparten en una habitación, en una casilla, mucha gente, o porque hay adultos mayores en la casa. Digamos,
o porque no tienen condiciones básicas. Ese es el problema. Entonces ahí es donde hay que agilizar los procesos de diagnóstico y bueno, evaluar bien y optimizar el número de camas que tenemos. Bueno, vamos a realizar las últimas 2 consultas. Horacio Pérez, ¿querés que te habilite el micrófono y la haces vos? Hola Horacio, te escuchamos. Hola, ¿me escuchás? Perfecto. Hola Alejandro. Hola. La consulta que te hacía es, yo soy médico de un hospital intersonal también, de la EDO, y tengo colegas trabajando en Cava, a cargo de los centros de febriles, y esto, como decías vos, es un aprender todos los días, y los que están gestionando como ustedes, van aprendiendo en virtud de una experiencia que no existe en ningún otro lado, tiene una característica muy particular, como decía Alberto que le contaban, es como que estamos en un escenario sin saber contra qué estamos. Y hay una experiencia que tienen en Capital, que es que cuando empezaron a llegar numerosos pacientes para hisopar, hay un bache entre la espera del resultado de esos pacientes y el lugar definitivo. Y se empezaron a mezclar. Recién ahora tengo entendido que se habilitaron centros como el Costa Salguero o el lugar de, creo que la zona de embarque de cruceros. Viendo esa experiencia de los colegas de Capital, ¿ustedes tienen pensado algo? ¿Vieron, tomaron en cuenta esa experiencia como para que no nos pase a nosotros en la provincia de Buenos Aires, digo? Sí, nosotros lo estamos haciendo del primer momento, haciendo que los casos sospechosos, hisopados sospechosos, no vayan a los lugares de aislamiento que ya son los positivos. O sea, van a lugares de aislamiento de sospechosos, donde lo que se hace es tener habitaciones separadas. Son lugares donde no están en contacto con otros pacientes, con otras personas. En el caso de San Martín se hizo en Bomberos de Ballester, porque tenía una clínica asociada y se están internando en una clínica que está cerrada, pero en una clínica que está al lado de Bomberos lo articula Bomberos y Municipalidad, y en una escuela que tenía un internado hace muchísimos años y que tiene habitaciones separadas. Ahí van los sospechosos. Y de acuerdo al resultado, si el resultado es negativo, vuelve a la casa, y si es positivo, sale de ese lugar y va al aislamiento de positivos que está en el Club San Andrés y en el natatorio municipal que se llama CEMEF, en el caso de San Martín. En otros lados, por ejemplo en San Fernando, alquilaron hoteles, como se hace a veces en Cava, y están haciendo los sospechosos para que estén en habitaciones en aislamiento efectivo. Sí, nosotros hicimos los cortes de población y no ubicamos a los sospechosos con los positivos directamente. Lo mismo que hacemos en el hospital. En el hospital tenemos habitaciones de 2 camas. Bueno, se usa una cama sola por el aislamiento del sospechoso. Ahora, si hay 2 positivos, esos 2 positivos están juntos. Y hay salas que preparamos de 12 camas donde están todos los positivos. En total son todos positivos. Donde, bueno, ahí hay un marco de mayor seguridad en cuanto a los elementos de protección, entran todos vestidos para su propio cuidado. Buenísimo. Vamos con la última consulta. Queríamos saber, que ya varias veces lo hemos escuchado en todos lados, ¿algún consejo que nos quieran dar, algo que se viene en los momentos más duros, alguna recomendación, un consejo para nosotros y nosotras? Mauro, ¿vos qué? Y yo, el consejo, quédate en casa, como diría Alberto. Pero no, fuera de joda, sí, yo creo que es lo único que realmente, yo tengo comunicación con gente del exterior, y lo único que tuvo impacto fue la cuarentena. Digan lo que digan científicamente, digamos, lo único que, digamos, que donde se notó que la mano humana cambió de alguna manera la realidad, fue con la cuarentena. Así que, lamentablemente, eso es
real y es lo único, digamos, no sé si está científicamente probado, pero sí hay muchos epidemiólogos, y bueno, yo me trato con otros traumatólogos de España, por ejemplo, en donde me decían que cuando pusieron la cuarentena rígida fue cuando se vio el cambio. En España, digamos, gente que operaba cadera y rodilla, se pusieron como residentes cuando te empezás a formar, como residente del primer año, al lado de un clínico que le decía que usaba de chaperón o de chive para lo que tenía que hacer, tipo de 50, 60 años que toda la vida fueron traumatólogos. Y decían que en terapia, por ejemplo, tenían que intubar un paciente cada 10 minutos en un momento. O sea que es, digamos, es terrible. O sea, la única forma es la prevención, acá no hay otra. Así que cuanto más nos quedemos en casa, eso va a ser lo más efectivo. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Y también el hecho de que los que se quedan en la casa no salgan, y si hay uno que tiene que salir, porque uno tiene que tener el contacto para ir a comprar alimentos y medicamentos, y en todo caso también asistir a personas mayores que están en aislamiento, tiene que tener al llegar a la casa todos los cuidados previstos que se anuncian, ¿no? No entrar con el mismo calzado, ir no a saludar a nuestros seres queridos, sino ir al baño, a lavarse las manos, a sacarse la ropa que uno traía de afuera, porque parece de película, pero realmente es así, y como los contagios son muy, muy fuertes, todo lo que uno toca en la casa tiene una gran potencialidad de haberse infectado. Entonces, si uno después no está atrás con un vaporizador, con lavandina, con la dilución necesaria o con alcohol al 70, ya infecta un picaporte o ya infecta el botón del baño, que son los lugares donde habitualmente se encuentra la mayor cantidad de virus. Es inefectivo el aislamiento de los que están adentro. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Eso nosotros, bueno, el equipo de salud lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque exponemos a nuestras familias. Nosotros ya estamos afuera, ya estamos un poco expuestos, y si no atendemos a estas recomendaciones, y así uno que va al supermercado, va a un chino, nada, tiene que tocar las cosas lo menos posible, los picaportes a veces con los codos, las llaves también pulverizarlas con alcohol o con soluciones cloradas, porque esos son los lugares donde después los chicos o cualquiera va a ir a tocar, y ahí es donde tienen más el índice de contagio. No hay otra medida tan efectiva, como decía Mauro, como el aislamiento. Tenemos que bancarla. Yo sé que es un esfuerzo enorme. Lo vemos en nuestras familias, que hasta cambian a veces de humor, pero bueno, hay que ayudar mucho, hay que tener mucha paciencia, mucha contemplación por lo que está pasando, porque peor es enfermarse y peor todavía perder algún ser querido. Así que tenemos que estar muy, muy atentos a eso y bueno, ser muy, muy comprometidos con lo que está pasando. Les agradezco muchísimo. Le voy a dar la palabra al doctor Arce, así los despide. Bueno, Alejandro, Mauro, muchísimas gracias por este encuentro. Sé que por ahí quedó alguna pregunta sin responder, pero tampoco queremos abusar del tiempo y la generosidad de ustedes. Agradecerle a todos los participantes que se han interesado en esta temática. Creemos que es una de las funciones de la extensión universitaria, generar un puente con la sociedad y poder transferir los conocimientos que de alguna manera se den en el ámbito del saber universitario, en este caso de la medicina. Estamos hablando de una universidad pública como es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que tiene entre sus objetivos y finalidades llevar adelante esta función social. Agradecerles a ustedes en su carácter de agentes de la salud, todo lo que se están jugando en este momento, básicamente pensando por la propia vida. Entiendo que también hay una cuestión fuerte de vocación en la elección de este rol, y esperemos que la curva no sea como
como se espera, que nos dé el tiempo y sobre todo a nuestra infraestructura sanitaria para soportar lo que ha pasado en otros lados. Uno está infectado también de información, de lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Brasil, sobre todo en la región, sobre todo en Estados Unidos también, se pasaron las 100.000 víctimas, y uno piensa que esos estados, esas sociedades, esas comunidades, que teóricamente son primer mundo, que tienen que uno cree que tienen fortalezas infinitas para afrontar estas cosas. Creo que la medicina en manos de ustedes, en manos de quienes están tomando la decisión hoy de llevar adelante esto, nos da seguridad, por sobre todas las cosas, seguridad. Nos sentimos muy seguros con ustedes trabajando en esto. Así que muchísimas gracias, seguiremos en contacto con todos y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.